Reciban un cordial saludo, hermanos. Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Estamos aquí en la capilla de la Virgen de Guadalupe y con mucho gusto quiero compartir la reflexión de la palabra de Dios de este día. Tomaremos, como siempre, como punto de partida la primera lectura de la misa de hoy. Hoy tenemos un texto tomado del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Es una historia muy interesante. Vamos a escucharla y de ahí pues podemos aprender mucho para nuestra vida, para nuestro camino de fe. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria, pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: «¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra?» Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando uno de sus criados se acercó a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano?». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy interesante este relato, primero porque, bueno, la posición en la que se encuentra el profeta de Eliseo y Naamán. Naamán era del pueblo sirio, que en ese tiempo era muy poderoso y dominaba toda la región, incluyendo Israel. De hecho, se menciona que un escuadrón o unos soldados sirios capturaron a esta jovencita que llevaron como esclava a la casa de Naamán, y fue la que le habló de Eliseo. Entonces Israel estaba en guerra con Siria. No eran en ese momento pues los mejores amigos, y que este general viniera con esa petición pensando que era un poder que venía a través del rey, pues sí, ciertamente parece una provocación de guerra. Por eso el rey de Israel se asusta. Pero es a Eliseo al que deben buscar, al hombre de Dios.
Lo interesante aquí en este pasaje, y yo creo que nos deja mucho, mucho que reflexionar también a nosotros, es las posturas que tomamos ante la fe, ante el Dios en quien nosotros creemos. ¿Cuántas veces no limitamos nuestra fe o nuestra iglesia de acuerdo al grupo al que pertenecemos? Limitamos la iglesia a ciertos sectores, a países, a cultura, a lengua, sabiendo que la iglesia es universal, que la fe es universal, que Dios, que nadie es dueño de Dios, Él es dueño de nosotros. Entonces aquí hay un conflicto en este texto entre dos pueblos completamente diferentes, es más, enemigos, entre la postura soberbia, prepotente del general asirio, Naamán, y la postura sencilla del profeta que simplemente dice, ve, báñate 7 veces en el río sin grandes aspavientos o buscando hacer cosas espectaculares. La respuesta también parece lógica, que Naamán, siendo así lo que era, pues era un general, era acostumbrado a mandar, acostumbrado a tener todas las atenciones, pues se enojara y no quería obedecer lo que el profeta le había recomendado. Son sus siervos, sus acompañantes, quienes lo convencen. Y con estas palabras diciéndole, Señor, si te hubieran pedido algo muy difícil, lo habrías hecho. Cuanto más solo bañarte. Entonces lo convencen y consigue pues la deseada curación. La prepotencia o la soberbia que a veces nos invade en nuestra fe o en relación con Dios, a veces impide que sucedan milagros en nuestra vida. La fe no busca esos acontecimientos espectaculares, maravillosos, sino que va a las cosas muchas veces sencillas, simples de la vida. El Señor no nos pide grandes sacrificios, no nos pide que hagamos cosas imposibles. Simplemente nos pide hacer el bien, nos pide portarnos como hijos suyos, respetar a los demás, y eso es lo que marca una gran diferencia en la forma en que vivimos nuestra fe. Entonces, es una historia muy interesante, entretenida, por supuesto. Los libros históricos tienen esa cualidad de que son interesantes en su narrativa, pero hay mucho que aprender. Primero, el que no somos dueños de Dios, el que no podemos excluir a otros aunque nos caigan mal a veces, porque la fe es universal. Todos somos hijos de Dios, aunque no nos queramos ver entre unos y otros como hermanos. Y la otra es pues en las actitudes de soberbia que a veces impiden acercarnos a Dios, a los demás, y a recibir los favores que tanto deseamos. Vivamos pues nuestra vida en la sencillez, vivamos nuestra vida en la confianza en el Dios que nos ama y que siempre estará ahí para nosotros. Hay muchas cosas que nos dividen a los seres humanos, entre un pueblo y otro, entre culturas diferentes, lenguas diferentes, muchas cosas, muchos obstáculos que nosotros mismos ponemos. Pero para Dios todos somos sus hijos. Ojalá que lo recordemos, especialmente en este tiempo de Cuaresma, que estamos también llamados a convertirnos en ese sentido, en ser verdaderos hijos suyos y vivir esta fe no como dueños, sino como hijos de Dios. Tengan todos un buen día. Bendiciones.